¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. ¿Propiedad privada o latifundio urbano? Los panistas que en su juventud aseguraban que la propiedad privada se trataba de un concepto marxista ortodoxo y que radicaba en el automóvil y la casa, se hicieron viejos con esa idea. Están convencidos que si alguien con una propiedad privada llamada zapatos y cuenta con 2 pares, debe regalar uno a quien no tiene. Esa es la concepción más primaria, por no decir primate, de lo que es la propiedad privada. Ese es el nivel de percibir el comunismo de una derecha que jamás ha leído un libro sobre el tema. Son los mismos que critican la vida en Venezuela y nunca han visitado, o condenan el régimen de Cuba sin considerar que la pobreza la produce el embargo y no el sistema de gobierno. La visión superficial de la derecha muestra su manera ligera de entender el mundo, donde todo lo que aparece frente a sus ojos es lo que existe, no hay nada detrás. Desde luego, hablar de medios de producción implicaría mover sus neuronas, lo cual no es habitual en ellos. Entonces, el problema que al tener difusión sus palabras, captan un auditorio vulnerable luego de la tradicional cadena de mentiras a la que están acostumbrados a infundir en el público. Con esa inconsistencia intelectual y tantas limitantes culturales e históricas, la derecha considera que el prototipo que define la propiedad privada es la casa y por ende el hogar y por antonomasia la familia. La casa es la protección y si se cuenta con más de una casa es mayor protección y se cuenta con muchos blindajes ante la inseguridad y ante la naturaleza. El desalojo, entonces, es un desplazamiento humano, un acto inhumano porque deja sin historia social a la víctima. Nadie quiere que las rentas dejen de pagarse con puntualidad, pero que sean aplicadas con equidad y dentro de la ley, y no entre el amo y el siervo, como ahora sucede en esta relación cotidiana en la Ciudad de México. Así, los panistas solicitaron que la reforma constitucional en materia de rentas esperara. Se presentó por la jefa de gobierno, Clara Brugada, esta iniciativa y pidieron los panistas que sea sometida a un debate público antes de ser dictaminada y también se organicen parlamentos abiertos para que cada quien dé su opinión. Los panistas necesitan tiempo para tratar de corregir alteraciones a los reglamentos y la violación a las leyes al respecto de la que son expertos, es decir, piden tiempo para entenderla, porque empiezan a darse cuenta de que adueñarse de los medios de producción nada tienen que ver con la vivienda ni con los pares de zapatos. La propiedad privada se refiere a otros problemas mayores y no al patrimonio familiar. Aquí el problema radica en que no pueden participar en una discusión donde tienen 2 graves problemas. El primero, que no entienden el tema. El segundo, que su antecedente de ser los protagonistas del cártel inmobiliario, en cuyas acciones murieron más de una persona y salieron heridos varios, principalmente en la alcaldía Benito Juárez, donde se consideran ellos dueños y para ellos es un bastión, les obliga a presentarse en desventaja ante un debate entre iguales. Ellos la igualdad la desconocen. Andrés Ataide, coordinador de la bancada panista en el Congreso de la capital del país, subrayó que cualquier iniciativa en materia de vivienda debe estudiarse con seriedad y sin afectar el derecho a la propiedad privada. Así dicen, así lo ven y así piensan. Otra vez la visión arcaica de la propiedad privada, que a pesar de su excesiva utilización,
la ondean como bandera sin darse cuenta de su anacronismo. Es decir, de nuevo el patrimonio familiar confundido con la propiedad privada y su inevitable asociación inconsciente con el comunismo, el gran fantasma de la derecha. El 22 de abril del 2026, la jefa de gobierno presentó una iniciativa de reforma en materia de rentas justas, razonables y asequibles, y así fue turnada a las comisiones para su análisis. En la Ciudad de México, alrededor de 2 millones de personas viven en vivienda rentada. En los últimos años, las rentas crecieron más de 30% en algunas zonas. La iniciativa entra justamente ahí, donde durante años no hubo límites. Plantea de manera explícita que, cito, los incrementos de las rentas no pueden ser superiores a la inflación, tal y como está estipulado, porque según el reporte para el Banco de México, esto es lo justo. Dicho así, en términos sencillos, significa que el precio de vivir no puede crecer muy por encima de lo que crecen los ingresos. Es un principio básico, pero que hasta ahora no estaba garantizado, no estaba sentado en las leyes. Hasta el momento, la relación entre el que renta y el arrendador es similar a la entrega de una limosna. Las condiciones las pone únicamente el dueño y el que llega debe acatarlas bajo la amenaza asentada en el contrato de ser desalojado. No se trata de un contrato entre iguales, por lo tanto, no puede llamarse contrato porque un contrato es precisamente algo en equidad, sino es una carta de buena conducta que condiciona el techo de las personas. Es un amago asentado por escrito. En el contrato, el inquilino acepta todas las condiciones que le impone el dueño, y así éste llega al exceso de advertir verbalmente recomendaciones no escritas y propone, en algunos casos, firmar contratos paralelos como el que compromete a los familiares de los inquilinos a pagar rentas atrasadas incluso después de que los inquilinos hayan muerto y haya quedado por ahí pendiente alguna deuda. Además, en la iniciativa presentada por la jefa de gobierno, se reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario de las personas. Significa que quedarse en el lugar donde se ha construido su vida también es un derecho, un resguardo, una historia personal. Mantener las leyes actuales, dar el derecho de la certeza habitacional solo a quien las posee como propietarios y tener la posibilidad de arrebatársela a quien paga por vivir en esa vivienda es en realidad una injusticia y borrar la historia personal de la gente. La condición menos productiva y más parasitaria en México es la actividad de rentas de vivienda o cualquier tipo de espacio. Se gana dinero sin trabajar y todavía se quejan de pagar impuestos por obtener dinero que no les ha costado trabajo obtener. Un 40% de los hogares de menores ingresos vive en renta, en casas de renta, por lo que el encarecimiento sostenido ha generado el desplazamiento de familias de sus colonias, del lugar donde han vivido toda su vida. No se trata de frenar el desarrollo ni de confrontar a los propietarios e inquilinos. Se trata de reconocer que la vivienda en renta no puede seguir funcionando como un factor de expulsión silenciosa. Hay personas que son propietarios de colonias enteras en renta, calles que de principio a fin son de un solo dueño, quienes pagan una cuota fija al fisco como si solo tuvieran un pequeño departamento para rentar a una persona o dos. No existe en la Ciudad de México un estudio de la cantidad de viviendas, accesorios y hasta cocheras en azoteas que
posee una sola persona. Información que no implica límite de posesiones, pero sí de excesos, porque esos excesos se reflejan en los impuestos. No se trata de cobrarlos por el número de ventanas, aunque esta manera de tributo es más lógica y justa que la actual forma de cobrarlos. Los europeos que llegaron a México trajeron esa visión fiscal. El número de ventanas eran la única manera de medir la riqueza de una familia ante la carencia de elementos como la energía eléctrica y otros que lo miden. Al llegar a conquistar México, las ventanas de los pudientes eran de techo a piso y al mismo tiempo se convertían en puertas. Ante esta distribución arquitectónica, cada ventana pertenecía a una casa independiente que los dueños rentaban de manera autónoma, a veces con un patio central comunitario, por lo que no pagaban impuestos por una casa en renta, sino por una ventana adicional. Las trampas para pagar menos impuestos no son nuevas. Ahora no se mide el potencial económico de los terratenientes urbanos que rentan viviendas. Simplemente se cobra por un porcentaje fijo que aprovechan de mil maneras para evadir el pago a Hacienda. Es decir, hay mucho por hacer en materia de arrendamiento y esta es una de las muy pocas oportunidades que tiene la sociedad de equilibrar una balanza que históricamente ha estado inclinada, favoreciendo a la parte de la sociedad que sigue gozando de privilegios, muchos por cierto. De ahí la reacción virulenta de los panistas, quienes herederos de los terratenientes de las ciudades y hacendados del campo mexicano, defienden las desigualdades económicas que siempre han beneficiado a minorías a las que ellos pertenecen. Por eso se quedan sin votos.